el martes pasado estuvimos platicando acerca de el temario de Historia de México para el examen de preparación para la UNAM. Ahora lo que vamos a estar viendo o lo que vamos a hacer es continuar un poquito, porque la vez pasada solamente hablamos de la independencia, las distintas etapas, las culturas mesoamericanas, etcétera. Les recomendé visitar la página del Atlas de México de CCH Académico, etcétera. Entonces, hoy vamos a irnos con la parte de México independiente. Y miren, yo sé que esta no es una clase de ciencia política ni mucho menos, pero sí es algo que quiero recordarles, o que quiero que tomen en cuenta cuando analizamos este tipo de fenómenos sociales, como lo son independencia, como lo son revolución, y las revoluciones en términos generales. Les puedo decir que las revoluciones, ¿dónde está mi esta cosa? Las revoluciones en términos generales, o los sistemas políticos, los sistemas de gobierno, tienen la peculiaridad que en su mayoría son piramidales. ¿A qué me refiero con que son piramidales? La mayoría de los sistemas políticos se fundamentan en una base, que usualmente es la clase baja. Se ven muy bajitos ahora en esta... Las clases más bajas, en términos generales, esto es algo muy burdo. Existe una... ¿Me puede regresar al rojo? Existe una clase media y existe una cúpula de poder. Yo sé que me escuché como Andrés Manuel, pero no importa. Perdón. La cúpula de poder normalmente lo que hace es oprimir, es reprimir, es abusar, es explotar justamente a la clase más baja y a la clase media, ¿no? Llámense burgueses, llámense como lo quieran llamar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Normalmente los jodidos, y perdón por la palabra, los pobres siempre vamos a ser pobres, o sea, y con el reciente artículo que salió de, oye, no eres ¿cómo se llama? No eres clase media, eres también pobre. Para ser clase media debes de ganar no sé cuántos miles de pesos al mes. Entonces, reafirmadísimos, somos pobres, ¿no? Entonces, a lo que voy es, la clase baja, los pobres siempre van a ser pobres. Los que sí pueden aspirar a llegar a la cúpula de poder, normalmente es la clase media. Entonces, lo que pasa en la mayoría de los movimientos es los clasemedieros, los que medio que los que pueden arañar un poquito de la cúpula, son los que hacen y los que motivan a los que están abajo. Y dense cuenta, Hidalgo era criollo y todos esos güeyes estaban en medio, no eran de la clase baja, no eran los más amorosos de todos. Lo mismo va a pasar en la revolución, o sea, no con todos, pero con varios de sus actores. El caudillismo y todos estos caciques fueron los que movían. ¿Por qué? Porque veían las mieles de la cúpula y querían estar ahí. Entonces, ¿qué pasa en una revolución? Y todo esto tiene que ver con México independiente, No se crean que se lo estoy diciendo nada más por grillero, nada más por politólogo. Entonces, cuando derrocan a la cúpula, este triangulito, esta punta que está acá arriba, queda vacía, por así decirlo. ¿Quién la va a llenar? La clase media, obviamente. Si se puede llegar a colar uno de la clase baja, va a ser gran ventaja, pero no pasa. La verdad es que no pasa así. Entonces, ¿cuál es el problema? Lucha de clases, por supuesto, mi hermano, lucha de clases. ¿Cuál es el problema en todo esto y qué es a lo que voy? Vean de qué tamaño está la clase media, vean de qué tamaño es la cúpula. Todos estos no caben, no van a caber, no van a poder y no se van a poder repartir todo. Es imposible. Y una vez que quité a los que estaban arriba, me empiezo a pelear con el de abajo, con el de al lado, perdón, para ver quién ahora va a ser el que vaya a ocupar esa cúpula. Porque adivinen qué, ninguna revolución quiere cambiar esa estructura piramidal, No quieren volverlo a un cuadrado, no quieren volverlo a un círculo, quieren que siga siendo una maldita pirámide con gente en la cúpula y todos los demás amolados.
Así es que también es un decir y es una cosa ahí medio extraña el hecho de decir, ay, la revolución y la independencia, y ahora somos más libres, y ahora somos más no sé qué. La verdad es que en el fondo, nosotros vamos a seguir aquí, ¿eh? En el fondo así pasa, en el fondo está bien amolado. Pero bueno, ¿a qué van mis comentarios con todo esto? Una vez que se impulsó la lucha de independencia, una vez que se buscaron nuevos espacios, una vez que te quitaste de encima a los reyes españoles, etcétera, ¿quién se queda en México? Algunos liderazgos realmente mexicanos, en su mayoría criollos. Vamos a ver más adelante cómo llegan otros españoles a también querer parte del pastel en México. Y entonces, mil disculpas. Entonces, ¿qué es lo que se crea? ¿Qué es lo que pasa una vez que México alcanza la independencia? Pues adivinen que hay una inestabilidad política muy seria, y hay muchos problemas, y hay muchas peleas por ver, y ahora cómo nos ponemos de acuerdo, ahora cómo organizamos esta pirámide, ahora quién se va a colocar acá arriba. Y eso es el resumen de lo que pasa después de la independencia para acá, eso es el resumen, peleas y peleas unos con otros, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son los subtemas aquí? Los primeros proyectos de organización política, lo que les decía, ahora cómo vamos a gobernar, ahora quién va a gobernar y cómo lo va a hacer. Aparte de eso, ven que México está desprotegido, ven que México tiene 2 que 3 problemas, pues salen 2 que 3 dudes abusados y abusivos, y entonces la intervención estadounidense, la intervención francesa, buscando también colocarse y buscando tener un cachito de este pastelote, ¿no? La situación económica después de la independencia, todos los problemas que conllevó, todos los problemas que tuvo, pues también una guerra, unas luchas generan inestabilidad económica, no solamente política. Y esto se vuelve un círculo vicioso. Inestabilidad política, inestabilidad económica, inconformidades, más inestabilidad y se vuelve un despapalle, ¿no? Y por último, el tratar de buscar dentro de las diferentes formas de organización había dos peleas, dos luchas muy claras que eran, por ejemplo, el federalismo o el centralismo. Spoiler alert, si ven la Constitución, quien estudió conmigo Derecho, somos un país, una república federal. So, who wins? ¿Quién ganó? Spoiler alert, de que nos quedamos con el federalismo, ¿ok? Pero bueno, nada más ahí. Primer punto, los primeros proyectos de organización política. Y me voy a ir más rápido porque si no, no nos va a dar tiempo. Quiero terminar a las 7:30 más o menos. Con la consumación de la independencia, después de 10 años largos de lucha, la situación del país fue la crisis generalizada tanto económica como política. Los nuevos dirigentes se enfrentaron a la difícil tarea de reconstrucción económica y reconstrucción de un Estado nacional y sus órganos de gobierno que permitían la estabilidad del país. En medio del feroz acoso de las potencias capitalistas, Estados Unidos, Francia e Inglaterra, quienes ensayaron en nuestro país todas las formas posibles de intervención extranjera. Era un poquito lo que les comentaba. La inestabilidad que teníamos en el país dio pauta a que 2 que 3 abusados y abusivos dijeron, pues ahorita los mexicanos andan medios acá, medios erizos, entonces pues vamos a darles contra ellos. Y parte de las consecuencias de eso fue la pérdida de los territorios de Texas y Canadá. Pero bueno, igual vamos a ver un poquito más adelante. La independencia entonces no modificó las características de la sociedad colonial. Es lo que les digo. Nadie quiere, nadie espera que la pirámide se vuelva un cuadrado, se vuelva un círculo. En realidad no querían cambiar esa parte de la opresión de las clases bajas. Esa es una maldita fantasía, no ocurre. Una revolución no es para decir, ay, primero los pobres, y no, en el fondo, las características en términos generales no se modifican. Así es que aguas con eso. Pero bueno,
No modificó las características de la sociedad colonial, cuya población siguió dividida en estratos sociales, incomunicada, aislada en diversas regiones, a lo largo y extenso del territorio. Entonces, ¿cuáles fueron las principales peleas entre si se establecía una monarquía o si se establecía una república? Asimismo, dentro de la república, ¿cómo nos organizábamos? ¿En una federación o en una nación centralizada? Spoiler alert, insisto, quien estudió Derecho conmigo, somos una república federal. ¿Quién ganó? ¿Con qué nos quedamos? Pero nos quedamos con eso. Aquí estamos hablando de 1821. Esto como tal se formalizó hasta 1917 en la Constitución que conocemos hoy en día. O sea, hace 100 años de desmadre. Perdón por la palabra. 100 años de inestabilidades. 100 años de estar peleando, pugnas, luchas poco a poco, separación de Estado, gobierno, separación de intervenciones extranjeras, un despapalle. ¿Cuáles son los principales movimientos aquí a partir de este México independiente? En 1824, la primera constitución como tal, 1833, las primeras leyes liberales, y en 1835 fue la Constitución centralista. Esta fecha no me acuerdo, pero bueno, es la otra etapa. La transformación de la independencia, la primera Constitución, las leyes liberales y la Constitución centralista, las 7 leyes centralistas. Ahorita vamos a ver un poquito más a detalle, ¿eh? Entonces, la consumación de la independencia y los movimientos de reforma, por así decirlo, esto de lo que estamos hablando, la primera etapa abarca desde 1821 hasta 1853, periodo de fuertes pugnas entre dos grupos que se disputan el poder político, los centralistas y los federalistas, en medio de la crisis permanente de las finanzas públicas y de la economía en su conjunto, la pérdida del territorio del norte, invasiones extranjeras y los graves problemas sociales. El Estado no existe más que formalmente. O sea, ¿cómo se llama? Una independencia muy sosa, una independencia muy vaga. Denme un segundito, tengo que arreglar algo. Voy a apagar mi cámara y mi micrófono, espérenme. Perdónenme, ya, arreglado. Ok. Algunos periodos, algunas cuestiones importantes que deben de tomar en cuenta, o que este cuadrito está interesante, de algunos de los movimientos más importantes. ¿Se acuerdan que habíamos hablado la vez pasada de Guadalupe Victoria, que dijimos que se iba a volver el primer presidente? Esa fue la primera República Federal, que duró aproximadamente de 1824 a 1835. Vean, del 21 al 24 hubo como que un despapalle ahí, que ni siquiera se habían puesto de acuerdo. Hasta el 24 se pudo formalizar como tal una primera República Federal. ¿Ok? Después de esta etapa viene la República Centralista, pero vean cómo están las luchas. Esta es República Federal, esta es República Centralista, que son las 7 leyes constitucionales, que duró de enero de 1835 a 1946, donde estuvo Antonio López de Santana. Principales acontecimientos aquí: la proclamación de la Primera República Centralista y su constitución llamada 7 leyes de independencia. También aquí fue la independencia de Texas, la primera intervención francesa llamada la Guerra de los Pasteles, se promulgó la Constitución centralista llamada Bases Orgánicas, Texas se anexa a los Estados Unidos y declara la guerra a México en 1846, inicia la invasión de Estados Unidos en 1845. Ok, digo, ahí nada más para ver de forma breve y concisa estos movimientos. Y por último, la Segunda República Federal, o sea, federal, central, federal. No sé si me explico cómo esto significa o esto implica inestabilidad. Primero esto, ahora probamos con esto, ahora probamos con el otro. Ahora gano yo, ahora ganas tú. Así se la pasaban, ¿no? Y esto duró de 1846 a 1853. De septiembre de 1847 a junio de 1848. Esta fue cortita. Se firman los tratados de la paz de Guadalupe Hidalgo en febrero de 1848, con el que se pone fin a la invasión de Estados Unidos, cediendo los territorios del norte del país. Insisto, ahí Estados Unidos siempre ha sido como que bien abusado en ese sentido. Sabe dónde y cuándo meterse.
Entonces vio que México estaba en inestabilidad, como que quieres, como que sí, como que no. Ellos andaban crecidos de que se independizaron de las 13 colonias y dijeron, estamos muy chiquitos, nos hace falta un poquito más de espacio para estar más a nuestras anchas. Pues vámonos sobre Texas, ¿no? Y por ejemplo, una de las quejas, nada más, una de las quejas de Texas, por ejemplo, fue cuando se vuelve una república centralista, las principales decisiones se toman justamente en el centro. Texas, que estaba más alejado, pues no estaba gobernado correctamente. No se pudo tener un control sobre ellos, ¿no? Pero bueno, parte de los conflictos internacionales que se dieron en toda esta etapa de la que estamos hablando, y repito, son la intervención de Estados Unidos, la intervención francesa, e incluso ahí Inglaterra estuvo de metiche. Inglesa, como tal, no hubo una intervención inglesa, pero sí hubo presiones respecto a préstamos, hubo un intento de España de volver a reconquistar, etcétera. Les digo, México quedó muy vulnerable. Y como no se ponían de acuerdo, incluso los que estaban adentro, pues era un caos total. Al lograr la independencia, los gobernantes de México intentaban obtener reconocimiento internacional por parte de los principales estados del momento, Inglaterra, Francia y los Estados Unidos, además de otros como España y el Vaticano. Una de las formas más efectivas de oficializar dicho reconocimiento fue la firma con dichas naciones de tratados comerciales. A pesar de la buena disposición de los gobernantes mexicanos para cumplir las condiciones impuestas por los países extranjeros, las presiones del exterior fueron diversas y variadas. Durante los primeros 30 años de vida de México independiente, se enfrentó al intervencionismo de todos estos que habíamos dicho. ¿Sale? De Estados Unidos, de Inglaterra, de Francia, de España. De la intervención francesa y de la intervención estadounidense vamos a hablar un poquito más adelante. No se preocupen. La situación económica. La crisis económica después de la independencia derivó en inestabilidad política. Esto también originó, o bueno, el peligro de las invasiones también generó debilidades en la, ¿cómo se llama?, en la economía. Las actividades económicas preponderantes seguían siendo la agricultura y la minería, lo mismo que era en la Nueva España, no podemos cambiar esa parte. La primera dependía mayormente de las haciendas, seguíamos teniendo haciendas, seguíamos teniendo abusos, seguíamos jodidos y amolados, como desde entonces y hasta ahora, y seguiremos, yo creo, ¿no? Y la segunda fue reactivada por inversionistas ingleses principalmente. A eso me refiero con que Inglaterra no metió su mano como tal en una invasión, en una invasión, pero interfería por medio de capitales. En esos acuerdos comerciales se adueñaron de gran cosa y justamente los ingleses, ¿cómo se llama?, tuvieron gran presencia en las ciudades mineras, ¿no? Pero bueno, continuamos. En contraposición, bueno, perdón, y los ingleses van a cobrar franceses e ingleses van a cobrar mucha importancia en la época del porfiriato. Vamos a ver un poquito más adelante. En contraposición, otras actividades como el comercio y la manufactura enfrentaron profundas trabas tanto por parte de los nuevos gobiernos como por una existente infraestructura que facilitara su desarrollo. Entre 1840, por ejemplo, y 1880, las vías férreas en Europa crecieron así, ¡pum!, exponencialmente. En 40 años llegaban a todos los lugares de Europa. En México, costó muchísimo más que eso, ¿no? A todo esto se sumó la enorme deuda externa que heredamos de la colonia. Parte de ganar la independencia fue que las deudas que habían adquirido en la colonia. Gracias, ¿no? La agricultura y la ganadería no funcionaban adecuadamente. La minería estaba en manos de ingleses y no había comercio y no había industria por la inestabilidad política. Holy shit, ¿no? Estábamos muy amolados. Pero bueno, entonces, todo esto que, bueno, y esto, ¿en qué se resumió? Insisto, y perdonen por ser tan reiterativo, en la lucha entre el federalismo y el centralismo. Muy breve, es un sistema de gobierno donde en el centro se toman las principales decisiones y se van expandiendo hacia los demás
estados, ¿ok? No hay autonomía, la misma ley nos rige a todos, etcétera. En un gobierno federal, cada estado tiene cierto nivel de autonomía. Hoy en día, por ejemplo, igual quien tuvo clases de derecho conmigo, se dio cuenta o les platiqué que cada estado de la República, por ejemplo, tiene su propio Congreso. Y si bien se crea una ley federal para todos, esa ley federal la tienen que autorizar mínimo 16 estados que en cada uno de sus congresos, ¿no? Y, por ejemplo, les hablé también de los, ¿cómo se llama? De la Cámara de Senadores, la Cámara Alta, que los senadores representan la voluntad de los estados. Tenemos 128 senadores porque son 4 de cada entidad federativa. ¿Cuántas entidades federativas son? Son 32, 32 por 4 igual a los 128 que les digo. Entonces, esas son las pequeñas diferencias entre centralismo y federalismo. La forma en cómo se ordenan y la forma en cómo se toman las decisiones. ¿Ok? Imagínense, por eso les digo, imagínense la inconformidad de Texas. En esos momentos no había internet, no había un Google Meet para ponernos de acuerdo. No sé si me explico. De aquí que llegaba el caballito con la noticia, de aquí que llegaban los recursos, no había teniendo el centro así tan lejos, no había posibilidad de gobernabilidad, ¿no? Por eso fue más fácil adherirse a Estados Unidos. Pero bueno, este, aquí nada más para leer, es un sistema que concentra el poder y las funciones políticas administrativas en un órgano central, el Estado como una autoridad suprema, el cual provee exclusivamente el ejercicio y administración de los derechos públicos y colectivos del país. Mientras que el federalismo proviene de pacto, el federalismo es un acuerdo de unión entre varias entidades territoriales llamadas estados o provincias que deleguen parte de su autonomía en su organismo o autoridad general. Los estados conservan su soberanía, leyes y autoridades propias. ¿Ok? Entonces, por eso, así como tenemos al presidente de la República, tenemos al gobernador del Estado de México, tenemos a los presidentes municipales, toda esa división de poderes es parte del federalismo. ¿Por qué por qué triunfó más el federalismo? Porque eso da pauta a que hubiera más espacios de poder. Se abrió un poquito la cúpula, ¿vale? Pero bueno, este mapa es ¿cómo se llama? Es un resumen de todo lo que hemos platicado hasta ahorita. Así es que para no perder más tiempo, ámonos recio. ¿Ok? Una vez que se fue definiendo esta parte de la organización, después de estos primeros intentos de organización, el segundo punto o la siguiente necesidad, por así decirlo, era o es consolidar el Estado a través de algo bien importante que fue separarse un poquito más de la iglesia, ¿no? Que básicamente en eso se refiere la reforma liberal y la resistencia de la república. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que había una discusión entre si nos organizábamos como república o como monarquía? Aquí seguimos con esos problemas. Si bien aquí ya se decantaba más por el federalismo, existía todavía latente el riesgo de regresar a una monarquía. Tan fue latente que tuvimos el imperio de Maximiliano en esta parte. Fue muy breve el periodo, pero estuvo latente. En esos intentos españoles de reconquistar, de retomar ¿cómo se llama? De retomar aquí control sobre México, ¿no? Pero bueno, vámonos poco a poco. La revolución de Ayutla, durante muchos años, los liberales y los conservadores, liberales, los que pedían un sistema presidencial, los que pedían elecciones, los que pedían algo más acorde con las ideas de la ilustración, por así decirlo, contra los conservadores, que ellos pedían y decían, ve, tuviste independencia, tuviste libertad y adivina qué nos trajiste. Pobreza, crisis económica, inestabilidad política, regrésame al rey, porque con un rey sí podemos tener control y dominio sobre el país y sobre las cosas. Ámonos pues, ¿no?
Entonces está ahí un poquito complicado. O mejor dicho, por eso justamente se dieron estas pugnas, estas batallas entre liberales y conservadores. ¿Ok? Se venían enfrentando entre sí para instrumentar su propio proyecto de nación. Fue la Revolución de Ayutla la que dio inicio al predominio del proyecto liberal. ¿Ok? Entonces, para poder consolidarnos y para poder tener el Estado o el país que tenemos, de 1874 a 1877, muy bien, pero bueno, fue la Revolución de Ayutla, la Reforma Liberal y la Guerra de Reforma. Ahorita vamos a ver de qué trata cada una de estas. Primero hubo un Congreso Constituyente y la Constitución de 1857, donde los liberales se preocuparon por impulsar los cambios que permitían la integración nacional en todos los aspectos y se centran las bases para la formación del capitalismo. Recuerden, cuando hablamos de liberalismo, hablamos de libertades políticas, sociales, pero principalmente, y la verdad es que esas son meras excusas, vendernos el discurso de, ay, vas a ser libre y vas a poder decidir a quién te gobierne y te vas a poder vestir como tú quieras y vas a tener libre expresión y bla, bla, bla. En el fondo lo que esconde el liberalismo es el liberalismo económico, ¿no? La no intervención del Estado en los mercados, libre mercado, etcétera. Entonces, en términos generales, lo que se buscaba y lo que busca esta pugna también era instaurar las bases para el sistema capitalista aquí en México, ¿no? Donde los comerciantes, donde la burguesía, esos que estaban abajito durante la nobleza, durante la Nueva España, esos que estaban abajito, tomar el control ahora. En fin. Tal era el propósito de la Ley Juárez, la Ley Lerdo, la nueva Constitución de 1857 y las leyes de reforma. Instaurar un liberalismo, ¿ok? En términos oficiales es instaurar las libertades que todos necesitamos, ¿no? Los conservadores también se planteaban la modernización del país, aunque poniendo énfasis en el fomento de la economía por parte del Estado. En el fondo, el tema es económico, como casi siempre pasa. Libre mercado, libertad de mercados o intervención del Estado en la economía. Que más adelante se van a arrepentir los liberales y decir, ay, gobierno, perdóname, fui un loco y me ofusqué. Siempre sí hubo crisis y siempre sí gobierno, por favor, métete. Ya cuando el gobierno trata de arreglar un poquito, ay, no, ahora sí vete y apártate e instalamos un neoliberalismo. Pero bueno, en fin, ¿cómo diría el meme? En fin, la hipocresía, ¿no? Pero bueno, sin afectar significativamente los intereses económicos y sociales de las corporaciones tradicionales como la iglesia y los militares, ¿no? Los conservadores peleaban por esto, mientras que los libertarios peleaban por esto. Ambos grupos políticos, en su práctica política, económica y social, aplicaban los preceptos adecuados a las situaciones coyunturales del país. Pero bueno, el Congreso Constituyente y la Constitución de 1957 fue de las primeras victorias que tuvieron los liberales, o fue el camino que siguió la cuestión liberal. ¿Cuáles son las leyes de reforma entonces? La Ley Juárez, la Ley Lerdo, la Ley Iglesias, que se manifestaron ya como tal en la Constitución de 1857 y como tal las leyes de reforma de 1859. Esto sí se los dejo de tarea para que lo revisen y lo lean más a detalle ustedes, porque si no esto se va a alargar mucho. Esto forma parte del mismo Congreso Constituyente. En febrero de 1856 se reunieron los diputados en un Congreso Constituyente para elaborar la Constitución. En los debates, algunos liberales moderados plantearon que solo se reformara la Carta Magna del 24, pero esta propuesta no prosperó. El resultado fue una nueva constitución que fue firmada por los diputados en febrero, el 5 de febrero de 1857. No confundirse con la del 5 de febrero de 1917, ¿ok? Que la vamos a ver un poquito más adelante. La constitución causó descontentos en el grupo conservador, pronunciándose en su contra con el grito religión y fueros. Hijos de Dios, pero bueno. Con el plan de Tacubaya en diciembre de 1857, en el que se declaró desconocer la Constitución del 57, convocar a otro Congreso Constituyente para elaborar una nueva Constitución y dar continuidad a la presidencia de Comonfort, otorgándole amplias facultades para gobernar. Y lo lograron durante un tiempo. Sin embargo, ahí entra el benemérito de las Américas.
¿no? Don Benito Juárez. Ay, Dios mío, otro personajazo. El gobierno de Juárez y las leyes de reforma. Comonfort, convencido de que no era viable gobernar con la Constitución, se adhirió al plan, pero los propios conservadores lo desconocieron en enero de 1958 y partió a Estados Unidos. A Comonfort no les pareció cómo gobernó Comonfort y vámonos, arre. En eso, Benito Juárez, presidente de la Suprema Corte de Justicia, asumió la presidencia del país, un primer lapso donde fue presidente. Poco después, Zuloaga, quien había promulgado el plan de Tacubaya, o sea, del que estábamos hablando anteriormente, ocupó la capital y fue nombrado presidente por una junta de representantes de los departamentos. O sea, hace más luchas, más inestabilidad entre los liberales y los conservadores, ¿no? Por una junta de representantes de los departamentos, mientras que Juárez estableció su gobierno constitucional en Guanajuato. En el transcurso de la Guerra de Reforma, que fue de 1858 a 1860, Juárez dictó las llamadas leyes de reforma en Veracruz, ¿okay? Que fue el conjunto de todo esto. Siguiente tema, 4.4. Y ahorita vamos a regresar con Juárez un poquito, ¿eh? No se me apure. La intervención francesa en México y el imperio de Maximiliano. Ya que se instauraron las leyes de reforma, ya que Juárez estaba en el poder, ¡sáscualas! En octubre de 1853, ocurrió la segunda intervención francesa en 1862. Poquitito después, 3 años después de lo de Juárez, ¿no? Porfirio Díaz, aquí está Don Díaz. Aquí empieza a aparecer este personajazo. Pero bueno, las fuerzas conservadoras europeas y mexicanas impusieron el año siguiente el segundo imperio mexicano. ¿Cuál fue el primer imperio mexicano? ¿Cuál fue? Rápido, en el chat o alguien diga. De eso no lo dijimos casi en la clase, pero el de Iturbide, bien Mario, vientos. Recuerden, el primer imperio mexicano fue el de Iturbide, luego después de la ¿cómo se llama? De la consumación de independencia. Segundo imperio mexicano, el liderado por Maximiliano de Habsburgo, tío del archiduque Francisco Fernando, algo así, el que mataron y que inició la Primera Guerra Mundial. Lo vamos a ver cuando veamos en ¿cómo se llama? Cuando veamos Historia Universal, ¿sale? Pero bueno, sin embargo, los republicanos resistieron y dentro de un contexto internacional favorable lograron derrocar al Segundo Imperio en 1867. Les digo que duró poquito. ¿A qué se refiere con este contexto mundial? Que si bien había invasiones extranjeras, si bien existía el imperialismo, ya las monarquías y la ilustración no, ¿cómo se llama? No permitían o no daban tanta pauta a las monarquías, ¿ok? Y aparte, entre el imperialismo había muchas pugnas y había muchos problemas, incluso con Napoleón Bonaparte, no quiere pasar Napoleón, pero bueno, había muchos problemas en Europa. Aquí ya pasamos a Napoleón, perdón. En Europa había muchos problemas internos. Entonces, eso tampoco permitió que se pudiera instaurar la monarquía como tal aquí en México. ¿Ok? A partir de entonces, los liberales fortalecieron su proyecto de desarrollo nacional. Este periodo se divide tradicionalmente en 2 etapas. La República Restaurada, que es cuando regresa Juárez al poder, y por último, el Porfiriato, con el que se consolida el sistema político, o bueno, el que quiebra, por así decirlo, toda esta parte antigua, y después del Porfiriato y de otro periodo de inestabilidad que vamos a ver más adelante, se consolida el sistema político mexicano que conocemos actualmente, que a pesar de tener claras diferencias, se caracterizan por la implementación de una estructura capitalista de Estado basada en la intervención del capital extranjero en el campo, el comercio, la industria y las comunicaciones y la reapertura de México como puente entre Asia, Europa y América. ¿Sale? Vamos más rápido. Territorio conservador, territorio liberal, durante la intervención francesa, luchas, pugnas, bla, 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 bla. La restauración de la República, lo que decíamos hace ratito, la República restaurada o restauración de República. Les decía que después de que se derrota a Maximiliano de Habsburgo, o se termina su segundo imperio, retoma el poder Benito Juárez y después Sebastián Lerdo de Tejada,
ya retomando las leyes de reforma, retomando la separación del Estado, separación del Estado de la Iglesia, etc, etc, etc. Entonces, después de la derrota del imperio de Maximiliano, los liberales comenzaron a reorganizar el gobierno de 1867 a 1876. Algunos historiadores sitúan el periodo de la República Restaurada. Este es el periodo de la República Restaurada. Así, apúntenlo bien y ténganlo muy presente. ¿De cuándo a cuándo fue la República Restaurada? Ahí está, ¿no? Si bien los diferentes grupos de liberales coincidían en un proyecto general acorde con la Constitución de 1857 y con las leyes de reforma, no siempre se pusieron de acuerdo en su implementación debido a la pugna de intereses entre ellos mismos o bien por las condiciones del desarrollo del país y su relación externa. Aunque ya estábamos más avanzados, había disputas. ¿Cuáles eran las principales disputas? Entre los lerdistas, los porfiristas y los juaristas. ¿Ok? Son los principales tres grupos que existían en ese momento. Bueno, ahí leen esta parte. No, ya. Eso no es tan importante. Bueno, es importante en el sentido de que recuerden que Porfirio Díaz entró al poder con él también con el, ¿cómo se llama? Con el lema del sufragio efectivo, no reelección, porque estaba en contra de la reelección de Juárez. Ahí sí, ayúdenme a recordar, ¿cómo se llama el plan con el que entra Porfirio al poder? ¿No se acuerdan? Creo que lo puse más adelante. Plan de Tuxtepec. Gracias, gracias. Creo que es el mismo, ¿no? El de Hanoi y Tuxtepec. Pero bueno, ahí está, lo vamos a ver un poquito más adelante. Siguiente, el porfiriato. Ya me voy a hacer súper rápido. En el porfiriato, aquí es el punto pleno y máximo de la instauración de un sistema liberal, de una república federal, porque aunque Porfirio Díaz haya sido el dictador y el único que ganaba, sí había elecciones. Eso le hacía una república. Pero era liberal principalmente, bueno, y era federal porque una de las grandes ventajas que tuvo Porfirio Díaz, o uno de los grandes aciertos que tuvo Porfirio Díaz, fue repartir, tener a sus caciques, tener a los gobernadores de cada estado contentos y alegres. Y eso ayudó a que durante los 30 años que duró su gobierno hubiera más o menos estabilidad política. Después de todos los desmadres que hubo entre liberales, conservadores, todo esto, Porfirio Díaz por fin encontró, y por eso se preservó tanto, encontró una fórmula de repartir un poco más. Y también de ponerse de acuerdo con potencias extranjeras y permitirles que explotaran. Libre mercado. No sé si me explico, ¿no? Entonces, tuvo más o menos contenta a la gente. ¿A costa de qué? A costa de lo de siempre, de oprimir a las bases, de oprimir a los obreros, de oprimir a los campesinos, ¿no? Es la ironía de estas cosas. Pero bueno, solamente así vivimos a gustos y tranquilos, ¿no? Algunas cuestiones de, ¿cómo se llama? Del contexto internacional, ¿cómo se llama? Ah, bien, aquí está lo del plan de la Noria y lo del plan de Tuxtepec. Gracias. Sí, yo sabía que por ahí los había puesto. Pero bueno, nada más, esta línea del tiempo está muy sencillita. Presenta los principales acontecimientos que ocurrían en México y en el contexto internacional, ¿ok? Para que se den cuenta más o menos dónde estábamos parados. Y esto va a tomar muchísimo más sentido cuando veamos la parte de historia universal y el imperialismo, ¿sale? Con el plan de la Noria, nada más para no quedarnos con la duda, Porfirio Díaz se proclama en contra de la reelección de Juárez y con el plan de Tuxtepec, Porfirio Díaz derrota a Lerdo de Tejada y por fin empieza con su periodo de gobierno del porfiriato. ¿Ok? Este cachito amarillo es el periodo de Maximiliano, este cachito verde es la República Restaurada y esto es el porfiriato. Pero vean cómo, insisto, cómo esta parte de Porfirio Díaz
fue más prolongada por los acuerdos a los que llegó, al interior y al exterior. Punto. Fue durante el gobierno de Porfirio Díaz que se consolidó el Estado liberal capitalista de carácter oligárquico. De oligarquía ya vamos a hablar un poquito, ¿no? La oligarquía es un sistema de gobierno donde una cúpula más o menos amplia es la que ostenta el poder, ¿no? Durante la etapa que comúnmente se ha llamado porfiriato. El proyecto porfirista se estructuró básicamente en torno a la idea del progreso, en el que destacaba el crecimiento económico y la estabilidad política. Empezamos a extender vías férreas, a explotar más la minería, a explotar más la agricultura, las haciendas, etcétera, ¿no? Y la estabilidad política gracias a repartir parte del pastel. Pero, dada la insuficiencia del capital nacional para invertir en ferrocarriles que impulsara un mercado nacional y crear industrias modernas, Díaz consideró que era necesaria la apertura a los capitales extranjeros. Con esto también evitó parte de invasiones. Ok, ya no te invado, ya no hay guerra, ya no, es más, ya no necesitas hacerte guerra. ¿Por qué? Porque me dejas explotar tus tierras. Ganar, ganar. Porfirio tenía estabilidad y los capitalistas y los empresarios tenían que explotar, ¿no? Los propósitos de ir en pos del progreso se combinaron con la situación del contexto mundial que desde las últimas décadas del siglo XIX presentó una nueva configuración del desarrollo del capitalismo, el imperialismo capitalista, con base en procesos como la Segunda Revolución Industrial, el predominio de los monopolios y el surgimiento de nuevas potencias como Estados Unidos y América. Recuerden, el imperialismo en este sentido significa cómo algunos países europeos se adueñaron y se apoderaron de ciertas poblaciones en África y tuvieron intervenciones también en Asia. A México, insisto, lo dejaron de molestar un poco porque no necesitaron colonizarnos como tal, o no tuvo que haber otra colonización como tal, porque Porfirio Díaz aperturó los mercados, ¿no? Se dejó ir como gordo en tobogán, dirían por ahí. Juárez había iniciado la negociación con algunos actores políticos, sin embargo, ni él ni Lerdo lograron crear un sistema político. Lo que caracterizaba a Porfirio Díaz es la profundización y ampliación del procedimiento iniciado por Juárez, la negociación y la conciliación, lo que les platicaba hace un momento. Los elementos del sistema político porfirista son los siguientes: la centralización del poder. Y a ver, y que no se malentienda, no es que no hubiera estados de la República, no es que fuera un gobierno centralista en la formalidad, era centralista en su forma de gobernar. ¿Por qué? Porque Porfirio sí tomaba las decisiones y era muy autoritario, pero repartía esas decisiones con sus caciques, con los principales actores de cada región. ¿Ok? Entonces respetaba el poder de cada cacique, nada más él les decía qué hacer, o mínimo se ponían de acuerdo. ¿Ok? La conciliación con grupos políticos y regionales, la represión en situaciones de sedición y revuelta, el control sobre medios y el sistema electoral. Les decía, había elecciones, claro que había elecciones, que nada más ganaba Porfirio, ese es otro asunto. Los medios de comunicación, pues hay nada más, principalmente el periódico, y creo que vamos a mencionarlo en la revolución, cuáles eran los periódicos más, ¿cómo se llama? Más reprimidos, porque iban en contra de las ideas del sistema, ¿no? Y pues también recordemos que Porfirio Díaz era un muy buen militar. Por lo tanto, cuando alguien que la quería armar de pedo, era así de, a ver, estate quieto, hijo, ¿no? Así de, cálmate, chavo. Y pues Porfirio con su habilidad podía controlar todo ese tipo de cuestiones. Entonces, como resumen, el sistema político de Porfirio se definió por la conciliación política, centralismo y autoritario, o centralización y autoritarismo, y positivismo. Positivismo, ideas liberales. ¿Ok? Y ya, San se acabó. Vamos en buen tiempo. Entonces, Pablo, tú vas ahora con la parte de... Bueno, eso ya no me dijiste. ¿Te la rifas tú? ¿Me la rifo yo? ¿Quién se la rifa? Revolución Mexicana. Yo, vas, date. Apago mi micrófono y me vas diciendo ¿cómo se llama? ¿Cuándo cambio la diapositiva? Bueno, ¿me escuchan?
¿Me escuchan? Bueno, ok, vamos a comenzar. La Revolución Mexicana 1910-1920. Antecedentes de la Revolución Mexicana. Bueno, durante el gobierno de Díaz Mori existían numerosos latifundios. Bueno, cabe de mencionar que un latifundio es una hacienda agrícola de gran extensión que pertenece a un solo propietario. Y el 80% de la población mexicana dependía de un salario rural. Las tiendas de raya consistían en una práctica común en estos lugares, en los que se otorgaban los salarios de los trabajadores en mercancía. Mediante este sistema se lograba que los trabajadores alcanzaran tal cantidad de crédito que quedaban endeudados de por vida. Las leyes de la nación raras veces se aplicaban dentro de las haciendas, donde los trabajadores eran vistos como esclavos o objetos de propiedad, existiendo prácticamente una especie de feudalismo. Le cambia, por favor, profe. Voy. Problemas técnicos, espérame. ¡Ah! Perdón. ¿Dónde Es en está? etapas de lucha armada. Voy. Que yo fui el que... Ahí está, vamos. Ya, sigue. Bueno, la siguiente. Ok. La, la rebelión encabezada por Francisco y Madero dio inicio a la Revolución Mexicana. Su meta esencial era el fin de la dictadura por medio del sufragio efectivo, no reelección. Y bueno, Madero entendió por qué emplear el lema sufragio efectivo no reelección, pues fue el propio Porfirio Díaz que en 1876, mediante el plan de Tuxtepec, el primero en utilizar dicha frase por oponerse a Sebastián Lerdo de Tejada cuando pretendía reelegirse. Es irónico el mensaje de Madero a Díaz, era claro, quien sea elegido democráticamente por el pueblo debe gobernar democráticamente y respetar el resultado del ejercicio del poder. En la sucesión presidencial, Madero explicó que los problemas fundamentales de México eran el absolutismo y el poder estricto de un solo hombre, por lo cual Madero llamó a formar un nuevo partido antirreeleccionista que debía participar en las elecciones de 1910. Madero aumentó el número de sus partidarios mediante un intenso recorrido por el país, argumentando que la mejor forma de ganar era convenciendo y no venciendo. Al principio el gobierno de Díaz no tomó en serio el movimiento, pero conforme las semanas pasaban, la situación fue cambiando. Madero tuvo que ser encarcelado. Díaz, como de costumbre, fue declarado ganador. Posteriormente, Madero huyó a Estados Unidos, desde donde lanzó su proclamación revolucionaria llamada Plan de San Luis. Madero redactó el Plan de San Luis mediante el que llamó a una rebelión armada para el 20 de noviembre de 1910. Madero propone reformas políticas. El poder político no puede tener otro origen y otra base que la voluntad nacional, y esta no puede ser dictada forma llevadas a cabo de un modo fraudulento. Debe de haber elecciones verdaderamente libres y no reelección de presidentes y otros funcionarios. Esto hizo llevar que las propuestas fueran suficientes para provocar el mayor levantamiento rural de la historia de México desde la independencia de 1810. Esto es lo que esperaba Madero, pero la llave del cambio democrático ofrecida por él significó la posibilidad de enojo de millones para la erradicación de los derechos sociales, económicos, culturales, violentados durante las décadas del porfiriato. Bueno, después de eso sigue la ley electoral promulgada el 19 de diciembre de 1911, que el presidente Madero expidió el decreto de las reformas a la ley electoral de 1911 en la que establece las próximas elecciones ordinarias de diputados y senadores al Congreso de la Unión serían directas y celebrarían el domingo 30 del venidero mes de junio, que pues actualmente las elecciones andan por esas fechas.
Y después de eso viene el Tratado de Ciudad Juárez. El Tratado de Ciudad Juárez se basó más que nada en la rendición del ejército porfirista y la renuncia de Porfirio Díaz. Se forma el gobierno provisional de Francisco León de la Barrera, que era el secretario de Relaciones Exteriores de Díaz. Bueno, este personaje asumió la presidencia interina a fin de dirigir el proceso de la pacificación. Hay que recordar que pues en esos momentos las cosas estaban bastante tensas y se encargó de organizar unas nuevas elecciones nacionales. Y al final, bueno, Madero asumió la presidencia el 6 de noviembre de 1911. Bueno, lo que decía el profesor anteriormente de los periódicos que eran más que nada censurados por Porfirio Díaz, era el de los hermanos Ricardo y Enrique y Jesús Flores Magón, que fueron criticados muy fuerte por el régimen de Porfirio Díaz y para ello fundaron el periódico Regeneración, el Partido Liberal Mexicano y fueron encarcelados en múltiples ocasiones en Estados Unidos. Bueno, después del triunfo de Madero hubo varios problemas, ya que Madero en sí no prometió lo que iba a cumplir, por ejemplo, con Zapata, que era la repartición de tierras, lo cual hace que todo se vuelva a calentar y se ocasione la decena trágica que consiste en que del 9 al 19 de febrero de 1913 hubo un golpe de Estado en contra de Madero apoyado por Estados Unidos y pues sucedió el asesinato de Madero y el vicepresidente Pino Suárez. A esto asume el poder Victoriano Huerta. Ok, sí, sigue esa, profe. Bueno, sigue el constitucionalismo. Venustiano Carranza promulgó el Plan de Guadalupe contra el dictador Victoriano Huerta. Bueno, el Plan de Guadalupe consiste en la rebelión de Venustiano Carranza en contra de Victoriano Huerta, considerándolo como un usurpador de la nación. Venustiano Carranza es apoyado por villistas y zapatistas. Después de esto, en abril de 1914, la rendición de las fuerzas huertistas a través del Tratado de Teoloyucan. Bueno, cabe resaltar este Tratado de Teoloyucan porque en dos ocasiones en mi examen que presenté me venía esta pregunta. No sé, para que pues, si la pueden resaltar, que es importante. Y después de esto, bueno, Victoriano Huerta abandona México. En el mismo abril de 1914, Venustiano Carranza toma el poder, hace un poco reparto de tierras. Bueno, y eso provoca que se haga el Pacto de Xochimilco, donde Zapata y Francisco Villa deciden luchar juntos por su guerra, ya que pues siguen las mismas cosas, no les cumplió la repartición de tierras y todo eso. Después de eso viene la Suprema Convención Revolucionaria de Aguascalientes en noviembre de 1914. Los villistas y zapatistas desconocen el gobierno de Venustiano Carranza e imponen a Eulalio Gutiérrez como presidente de México. Inicia la lucha de villistas y zapatistas contra los carrancistas. En, esta, en este periodo hay una gran mortandad. Destaca el caso de la invasión a Columbus, que es donde pues Villa entra. Las batallas de Irapuato, Celaya, fueron como las principales. Siguiente, prof. Bueno, después de eso viene la creación del Congreso Constituyente en 1916 y el día 5 de febrero de 1917 se promulgó la Constitución Política. Y bueno, en ella se consagraron las garantías individuales,
Ahora, derechos humanos, la soberanía sobre los recursos de la nación y los derechos de los campesinos y obreros. Se dice que la Constitución de 1917 es una aportación de la tradición jurídica mexicana al constitucionalismo universal, debido a que fue la primera constitución del mundo con un catálogo de derechos humanos y sociales, y ya dos años antes que la Constitución alemana. Y bueno, pues cabe resaltar que esa constitución es la que es la más avanzada a cuestión de tiempo, solamente ha sufrido algunas modificaciones al pasar de los años. Y bueno, ese sería todo lo de el tema de la revolución. Muy bien, excelente, felicidades, rifadísimo, muy buen resumen, muy buena síntesis, mi estimado Pablo. Yo nada más ahí aclarar algunas cosas, esto sí lo vimos en Derecho, en la clase de Derecho, quien estuvo conmigo, cuáles sean algunas de las aportaciones de la Constitución de 1917, la parte de Derecho Social, ¿se acuerdan? El artículo 3, el artículo 27 y el artículo 123, que nos hablan justamente el 3 de la educación, el 27 de las tierras, justamente la eliminación de los latifundios. ¿Se acuerdan cuando hablamos del derecho agrícola? Era parte de pelear en contra o abogar en contra de los abusos que habían ocurrido en el porfiriato, y nada más para comprobar un poquito lo que les estaba diciendo acerca de las revoluciones y la situación piramidal. ¿Se acuerdan? Los pobres acá abajo, los pequeños hacendados, los güeyes con un poquito de poder, como Madero, por ejemplo, viendo que había una cúpula a la cual podían acceder, pues alborotan el gallinero, dirían por ahí vulgarmente, para, ¿cómo se llama? Para tratar de ellos ahora ostentarse en el poder. Pero pasa lo mismo, la clase media, los que tienen acceso al poder, los que tienen acceso a la cúpula, empiezan a despotricar y empiezan a pelearse unos con otros. ¿Qué genera y qué origina esto? Pues toda esta inestabilidad que pasó desde 1911 hasta 2000, hasta 2000, hasta 1940 prácticamente, aunque ahí vamos a tener el lapso de la constitución o del establecimiento de ¿cómo se llama? Del sistema político mexicano, que de eso nos va a hablar un poquito más Mario. Si tienen dudas o preguntas, al final las hacemos, ¿les parece? Y deja, Mario, aguántame y déjate, pongo la parte que tú me ayudaste a hacer. Por cualquier cosa, yo aquí tengo otra parte. Les voy a subir la presentación de Pablo, pero también yo te hice un cachito de presentación de esta cosa, porque para otros asuntos que necesitaba. Ok, pero bueno, entonces, después de todos estos despapalles entre Madero, Huerta, Álvaro Obregón, Villa, Zapata, todas estas ondas y todo esto de lo que nos platicó este Pablo, entramos con la reconstrucción nacional. ¿Te rifas, mi estimado Mario? Era esta parte la que tú hiciste. Sí. Ay, caray. Según yo le había pegado acá. No, espérame. Ahorita. Pensé que estaba ahí, luego. Según yo le había puesto. Según yo le había pegado ahí. Ah, producción. Qué chafa. Y mi computadora ya se trabó. ¡Ah! Pongo el original que me mandaste. Digo, según yo le había pegado en otro lugar, pero amo a darle con esta. ¿Qué pasa? 7-2. Vamos a un buen tiempo. Espérenme.
Mi computadora está muriendo, chicos. Voy, perdónenme, no se desesperen, no se me desesperen. ¿Qué pedo? El PowerPoint es el que no me está jalando. Ah. Control Alt Supreme, dirían por ahí. Ahí voy, ¿eh? Bueno, en lo que estoy aquí tratando de arreglar, ¿alguien quiere opinar algo? ¿Alguien quiere decir algo? No me había pasado esto, chicos, perdónenme. Ah, ya quedó, ahora nada, me falta proyectárselas. Ya se ve. Perdonen por ese pequeño lapsus brutus, chicos. Bueno, vas Mario, rífate la silla. Perdón, ahí me vas diciendo, le cambio, le acerco, todo eso. Bueno. Profe, ¿le puedes regresar a la otra, por favor? Esa creo... Ah, a esa. Gracias. Bueno, antes de empezar quisiera dar como una pequeña introducción de la Revolución Mexicana. Bueno, porque la primera etapa se conoce como el caudillismo. Bueno, hay que recordar que teníamos una dictadura por parte de Porfirio Díaz y se empiezan a levantar varios movimientos y como menciona el compañero Pablo, por el norte sale Pancho Villa, por el sur, posteriormente Emiliano Zapata, y empiezan a hacer sus pueblos, sus alianzas, sus pequeños grupitos conocidos como, y empieza a participar las mujeres, maestras especialmente, donde ahí se conocen y empiezan a salir corridos, ¿no? Conocidos como, bueno, especialmente el de la Adelita, y así, donde la mujer empieza no solamente como mujer de casa, sino también mujer de territorio, mujer que deja la casa por ir a las armas. Y entre uno de estos hombres, pues Álvaro Obregón es el que posteriormente toma el poder y con Plutarco Elías Calles tenemos a Carranza,
tenemos a Félix Díaz, a varios, podríamos nombrarlos y no acabaríamos, y ya viene Francisco y Madero, especialmente él tiene una ideología muy espiritista y todo lo argumenta con que sus antepasados lo llevan a que no, él es el elegido para cambiar esta situación de México y todo eso. Entonces como que es un poco controversial porque luego no hace lo que promete. Es muy raro, ¿verdad? Aquí en México y ya lo empiezan, varios se enojan, varios se molestan, y en uno de ellos es Carranza, y se empiezan a matar entre ellos prácticamente, y luego que eran muy amigos o que luchaban en el campo de batalla y se empezaron a traicionar, y ahí ya surge la escena trágica, ¿no? Ya de unos de ellos ya es Carranza, hace el Congreso Constituyente, la Constitución del 5 de febrero de 1917, le hace congresos, aunque muchos no estaban de acuerdo, pues él toma el poder. Posteriormente, Álvaro, todos querían el poder, todos los caudillos querían, como en todas las guerras, te ayudamos, pero ¿qué me das a cambio? O que yo luché para que esto cambiara. Y en uno de ellos es Álvaro Obregón, que con él empieza el caudillismo de 1920 a 1928. Cabe resaltar que aquí en la Constitución nada más estaba 4 años del sexenio de presidencial, y obviamente aquí sí estaba un vicepresidente, y las características de Álvaro Obregón para tomar el poder con el plan de Agua Prieta del 23 de abril de 1920, desconoce a Carranza. Carranza es asesinado posteriormente. Régimen enfocado a aplicar los preceptos de la Constitución de 1917. Hablamos, como menciona, del maestro que nos enseñó en Derecho, las garantías individuales, los artículos 3, que es de la educación, el 27 de las tierras, y el 1, 2, 3 del trabajo. En 1923, Estados Unidos conoce la soberanía de la nación y firman los tratados de Bucareli. Esos los subrayé con un poquito negro porque va a tomar mucha relevancia este tratado con Estados Unidos, ya que desde ahí empiezan a hacer más con Estados Unidos, la relación se empieza a estrechar con México, porque si no, podría, como lo hizo con Victoriano Huerta, que no reconoció el gobierno de Francisco y Madero, y entonces para que tome más formalidad esto, como México, como una nación internacionalmente, que se da a conocer internacionalmente, especialmente con su vecino, nacen las confederaciones obreras y campesinas, la CROM. Cabe resaltar que en el porfiriato los obreros o los proletariados estaban muy afectados, pues en condiciones muy precaces, había niños trabajando, señoras, cabe resaltar características que no eran muy humanas, y de ahí sale el artículo 127, el 123, perdón, donde cabe con 8 horas, con vacaciones, buen salario, entre comillas, y todo eso. Aquí ya empieza a ver como a México con elecciones, ya elecciones de la Huerta contra Calles. Aquí con Obregón también es fundamental que se crea la SEP. El primer secretario de Educación Pública fue José Vasconcelos, que fue de los jóvenes con el grupo del Ateneo de la Juventud, que se rebeló contra Porfirio Díaz, pero no les hizo mucho caso por el motivo de que su grupo nada más era de científicos, ¿no? Prácticamente de gente externa del país.
y que posteriormente José Vasconcelos es el que le da la frase a la UNAM, y por mi raza hablará mi espíritu, media con una cosmogonía media de raza de este José Vasconcelos. Primera transmisión de radio, se crea el Ejército Nacional con Álvaro Obregón. Posteriormente, el segundo caudillo es Plutarco Elías Calles, un hombre con un temperamento fuerte, con un pedagogo, fue maestro, empieza a organizar la hacienda pública, se crea el Banco de Crédito Ejidal, o sea, daba tierras a trabajar, intenta formar la constitución para elegir a Álvaro Obregón, y aquí es donde con él se da la guerra cristera de 1926, que realmente nosotros en la historia de México casi no le retoma importancia, ya que es de un carácter iglesial con la Iglesia Católica, y entonces como que de cierta manera como es un estado laical, separa de la Iglesia del Estado, de cierto punto, no la vemos mucho en la historia de México, en la escuela, que prácticamente se dice que hubo más muertos que en la Revolución Mexicana. Es el jefe máximo de la revolución. Luego, posteriormente, al ver que Obregón es asesinado, él se queda en el poder, y por eso toma del 1924 al 28. Ahí, ojo, ahí duran 4 años los presidentes, lo vuelvo a repetir, para que lo tomen mucho en cuenta. Luego empieza la época conocida como el Maximato, donde el jefe máximo es Plutarco Elías Calles, donde, por si preguntan quién fue, es Plutarco Elías Calles. Pero con él es muy importante que con él se empiezan la época de las instituciones, donde él empieza a decir, sí, ya basta de caudillos, necesitamos una forma de instituciones que ayuden a la sociedad, porque la Constitución de 1917 se estaba quedando muy corta con lo que había prometido. Y con él empieza, pone a 3 títeres de presidentes. El primero es Emilio Portes Gil, que es provisional, 1928 a 1930, presidente interino. Calles gobierna por medio de la creación del PNR, Partido Nacional Revolucionario. En 1929 el corporativismo, aquí es donde toma relevancia los sindicatos de los de los medios de transporte, de las energías, de servicios. Con él ya acaba el conflicto religioso, con él se atacó a los sindicatos terriblemente. Posteriormente va Pascual Ortiz Rubio, que realmente su desempeño fue mediocre, por eso renunció realmente. Pero él el poco tiempo que hizo se promulga la Ley Federal del Trabajo, se expide el Código Penal y se postula la doctrina Estrada. Luego le sigue Abelardo Luján Rodríguez, que posteriormente él cubriría el tiempo que Ortiz Rubio le faltaba, y con él establece el salario mínimo, se crea Pemex y se amplía el periodo presidencial a 6 años. Bueno, él es el último presidente que dura 4 años, y con él y posteriormente se inicia el cardenismo y presidencialismo. Aunque el presidencialismo empieza con Cárdenas, en pocas palabras, el presidencialismo es 6 años, un sexenio. O sea, aún seguimos siendo se sigue los 6 años de un gobernante. En lo que cabe destacar aquí del cardenismo, él como primera acción que toma, pone fin al maximato. Cabe resaltar que el año que él empieza, en 1934 a 1940, ya ahí cambia las cifras a 6,
expulsa a calles, nacionaliza ferrocarriles y petróleos, se crea la CFE para hacerle competencia a Luz y Fuerza del Centro, promueve la educación socialista, promueve el socialismo, se crea el Instituto Politécnico Nacional, la INAI, que es el Instituto Nacional de Antropología y Historia, el Colegio de México. Con él se empieza a darle como que cultura a lo que es México, se empiezan a abrir el museo, el castillo de Chapultepec, antes era casa de los presidentes, ahí, si no era en el castillo, era en el Palacio Nacional, y con él se trasladan a Los Pinos, que así lo bautiza porque donde él vivía su vida, vivió en Michoacán, y por donde él era Los Pinos por su esposa puso. Cabe resaltar eso. Y acá, así con letras casi de negro, con él, Reforma Agraria repartió a muchas tierras, y aquí es donde con él desaparece de cierta manera como un poquito más los terratenientes, o sea, da la tierra a trabajar a varios agricultores, todos empiezan a trabajar y empiezan a ganancias, porque con el porfiriato a varios indígenas se les quitaron las tierras por las inversiones extranjeras. Estimuló la empresa privada, se fundan corporaciones como la FECAMIN, la CONAPO, la Copamex, se funda la CTM, aquí tiene que de los trabajadores, se funda el PAN, con él se inicia otra cara de la moneda, con él el Partido Acción Nacional, hay que recordar que pues nada más existía hasta en ese momento el PRI, pero con otro nombre, con otra identidad, con otra personalidad de cierta manera. Con él, luego ya posteriormente entramos al milagro mexicano, pero no hay que ver la fecha, y está entre 1940 y 1952, y hay que recordar que en este periodo se estaba llevando la Segunda Guerra Mundial, y para esto se pone a Manuel Ávila Camacho, ya que él es un militar para cualquier cosa que llegue a México a estar en la guerra, estar preparados de cierta manera, por lo menos políticamente. Y con él se crea el Instituto Mexicano del Seguro Social. Para terminar con el enfrentamiento con la iglesia, y Ávila Camacho se declara públicamente creyente. Como menciona el profe en el comentario, la Constitución de 1917, la que nos rige actualmente, como que sí separa mucho Estado e Iglesia. Entonces, como que en los primeros años de esa Constitución, como que sí la relación no era muy estrecha con la Iglesia, porque pues muchos intereses. Reforma el artículo 3 constitucional, que suprime la educación socialista. Y con este acontecimiento que voy a mencionar es como México entra a la guerra. Tras el hundimiento de los barcos petroleros Barca de Oro y Potrero del Llano en el Golfo de México en mayo de 1942, México se declaró en guerra contra las potencias del eje. Cabe decir que antes de este acontecimiento, a México le llega un mensaje por parte de Alemania que si se quiere unir por su guerra va a recuperar los territorios de Estados Unidos, que se habían perdido en el siglo pasado, pero pues México, yo creo que de ahí tomó conciencia y dijo, creo que eso es imposible, ¿por qué me voy a aliar con los alemanes? De por sí no tenían buena fama, y aparte pues éramos vecinos, prácticamente la peor parte se iba a llevar México, se entraba la guerra, a Alemania no le iba a pasar nada. Y como esto, pues, los alemanes se molestan, y pues ahí te va,
te hundo tus barcos y como de que no entras a la guerra, y ahí es donde participa el Escuadrón 201, y a partir de ahí se crea el servicio militar para todos los hombres, un poquito antes de cumplir la mayoría de edad, para que más o menos esa visión. Como el PRI ya empieza a tomar más fuerza para que el PNR, como se llamaba, postuló para ocupar la presidencia al licenciado Miguel Alemán Valdés. El PNR cambió su nombre en 1946, cambió el nombre a Partido Revolucionario Institucional, ya es como hoy lo conocemos, con el lema democracia y justicia social. México entró a la ONU, posteriormente ya se acaba la guerra, ya sabemos el desenlace, gana Estados Unidos, ganan la Triple Alianza y desde ahí Estados Unidos toma el poder. Bueno, sin antes olvidar la Guerra Fría. Y por uno de esos motivos México entró a la ONU, Organización de las Naciones Unidas, en 1946, y como dato curioso, dato cultural, en este momento el cine de México, el conocido como época de oro del cine mexicano, estaba en su máximo esplendor. Luego, posteriormente, ya el tercer presidente con un sexenio es Miguel Alemán Valdés, 1946-1952. Con él hay que recordar que él es se le conoce como el cachorro de la revolución. Con él es el primer gobierno civil, es el primer personaje de México que toma el poder con una licenciatura. Él es, si no mal recuerdo, egresado de la UNAM. Él estudia Derecho, y obviamente empieza a tener más importancia. Él lo que hizo en su sexenio, durante los gobiernos de Alemán Valdés, México se convirtió en uno de los miembros fundadores de las Naciones Unidas y Organización de los Estados Americanos. En estos años creció la migración ilegal a Estados Unidos por parte de los mexicanos, primera estación de TV en transmitir en 1950, y para entender esta parte, Miguel Alemán Valdés empieza a industrializar a México, empieza con carreteras, con comunicaciones, él es el que le da la ciudad universitaria a la UNAM, se empiezan a construir, de hecho, CEU era más grande, posteriormente le cede a la Ciudad de México parte de su territorio. Él es el que prácticamente en la película, más bien en el libro Batallas en el Desierto, refleja mucho la situación de México actual. Se los recomiendo mucho. De hecho, hay una película donde México se esperaba que fuera una potencia durante los años posteriores, porque estamos hablando, acuérdense, de que el milagro mexicano, en la cual donde varios países estaban en la guerra, estaban pues devastados y muchos perdieron hombres, prácticamente dinero es lo que mueve todo, ¿no? Prácticamente es lo que mueve, y en esos momentos pues México de cierta manera sí entró a la guerra, pero no totalmente. Estaba aquí en México una pues economía bastante creciendo, estructurada. México se empieza los carros, y es una maravilla para México. Cabe resaltar que pues ahí todavía muchas escuelas estaban separadas, niños y niñas todavía en ese tiempo, y prácticamente es el milagro mexicano, prácticamente, que se esperaba que
que México fuera una potencia, ya que no participó en la guerra y no, de cierta manera, como no perdió nada, pues que fuera una potencia global y pues no resultó. Malos presidentes, malas cosas y pues no. Y ya con él, termina el milagro mexicano. Bueno, un poquito con estos presidentes todavía podríamos decir que se esperase el milagro mexicano, pero es mejor conocido esta etapa como el desarrollo estabilizador, crecimiento económico sin inflación ni devaluación de 1952 a 1970. Adolfo Ruiz Cortines de 1952 a 1958. Como dato interesante, con AMLO y Adolfo Ruiz Cortines han sido los presidentes más viejitos que ha tenido México. De hecho, a él le hacían mucha burla. Me han elegido para presidente, no para mazonte, en una de sus frases de él. Y él, así como lo guau que hizo, en 1953 reforma constitucional que extendió el derecho al voto a la mujer. Bueno, no quiero, con todo respeto quiero decir esto, a todas mis compañeras mujeres que están aquí, prácticamente se buscaba por debajo de la manga, se quiere dar como equidad a los hombres y mujeres, pero realmente como que para darle el voto a la mujer prácticamente como la ventana como que, o la puerta oscura es prácticamente para que políticamente los partidos tuvieran más poder, más como, de cierta manera, como que, pues para que tuviera más realce el PRI, de que pues ya tenemos más votos, están con nosotros, están acá, el pueblo, pero pues esa es como que la parte oscura del voto a la mujer. No quiero entrar en discusión y que no se me haya tomado a mal. Respeto mucho a las mujeres, vengo de una mujer y wow. Posteriormente Adolfo López Mateos, de 1952-1964. Él nació en Atizapán, siguieron produciendo movimientos campesinos que pedían tierras al gobierno. 1959, huelga ferrocarrilera. En 1959 se crea el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, el ISSSTE. Se realizan campañas de control de la natalidad. Y ya siguiendo con este panorama del desarrollo estabilizador de Gustavo Díaz Ordaz de 1964 a 1960, el 2 de octubre de 1968, donde mueren estudiantes, fueron asesinados en la plaza de Tlatelolco, en la Ciudad de México, durante una manifestación. En una entrevista que le hacen a él es prácticamente que él, gracias a ese acontecimiento, México como que salvó a México, gracias a él prácticamente es lo que da a entender Díaz Ordaz. Prácticamente en 1968 se celebran los Juegos Olímpicos, fracasa el sistema en prácticamente aquí, por eso el gobierno toma mucho miedo, el de Díaz Ordaz especialmente, porque es un gobierno totalitario y en ese momento estaban las ideas socialistas, el Che Guevara, la Revolución Cubana, entonces de cierta manera como que tienen miedo y por eso donde empiezan los jóvenes con sus ideas liberales de sexualidad abiertamente, donde antes le hablabas al padre con la cabeza agachada y no, ahora en la actualidad ya es de frente a frente prácticamente, y pues eso tenía mucho miedo ese gobierno. Y aparte para darle como a conocer al contexto mundial, porque en esa etapa se avecinaban los Juegos Olímpicos aquí en México, la primera vez, Mundial del Fútbol posteriormente, después de 3 años, se crea la telesecundaria, se firma el Tratado de Tlatelolco que prohíbe fabricar armas nucleares. Y ahí ya se acaba el milagro mexicano, y con Luis Echeverría,
en su momento fue secretario de Gobernación en el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz. Después él toma poder y con él se empieza el desarrollo compartido que desde 1970 a 1976. Con él se empieza la inflación aquí en México, devaluación del peso, crecimiento de la deuda pública, crisis económica. México dejó de ser un sujeto de crisis, o sea, quedaba, de cierta manera, se movía el dinero bien. Se descubren nuevos yacimientos de petróleo y nos vuelven a prestar México. México dependiente de las exportaciones de hidrocarburos, dependencia de la tecnología extranjera. Eso es muy importante con Luis Echeverría. Dependencia de la tecnología extranjera, guerra sucia. Posteriormente se vuelve a repetir con Luis Echeverría, prácticamente la matanza del jueves de Corpus Christi, prácticamente como el halconazo, prácticamente lo mismo, porque pues los jóvenes querían, pues de cierta, se manifestaban por todo lo que acontecía mundialmente, los Beatles, ¿no? Ahí, con eso resumo todo, sus canciones, todo lo que estaba pasando, Guerra Fría y todo eso, sus derechos y todo eso. Luego ya empieza José López Portillo, donde este presidente, cabe resaltar aquí también, se conoce la petrolización en 1976 a 1982. José López Portillo, de 1976 a 1982. La misma etapa nos menciona, él toma mucha importancia a los hidrocarburos, especialmente al el petróleo, donde por lo que estaba mencionando anteriormente se habían encontrado nuevos, en Veracruz, grandes extensiones de petróleo, pero para su mala suerte, él le dio toda su confianza al petróleo y en ese momento, los precios internacionales del petróleo bajaron, por lo cual la economía de México no mejoró. La deuda externa de 26 millones de pesos a 8,000 millones de dólares. Nueva crisis económica. En 1982 el peso se devaluó nuevamente, como ahí pone el maestro, crisis económica de las peores que ha tenido México, con él y con la que tuvo con Miguel de la Madrid y Zedillo, de las peores que México ha tenido. Con él, se menciona, México y España recuperan sus relaciones diplomáticas, ya sabemos la historia de ese cuento. Mucho tiempo después pasó y dieron las paces. Políticamente, nacionaliza la banca y el Banco Mundial nos concede un préstamo de mucho dinero y peor la cuestión. Y aquí cabe resaltar que José López Portillo defendería el peso como un perro. Su frase coloquial muy conocida, ya si se aprenden la frase ya saben, ya identifican cómo fue su gobierno, porque prácticamente le dio mucha importancia al petróleo y mucha crisis, por lo malo que México estaba endeudado y pidió prestado, y peor tantito. Luego ya, para irnos ya más rápido, empieza el neoliberalismo, que es una corriente ideológica de libre mercado, como menciona el profe, fomenta empresas privadas, abrir mercado interno y aumentar exportaciones.
Y cabe resaltar que el neoliberalismo tiene como sus principios en la Ilustración, porque cabe mencionar que en la Ilustración y no es solamente libertad en forma de pensar, sino de expresión, de religión, de mercado. Y por eso le ponen nuevo liberalismo. Y desgraciadamente, una de sus características es disminuir el gasto público. Prácticamente es disminuir el apoyo a la sociedad, satisfacer las necesidades y pues prácticamente los millonarios se vuelven más millonarios y los pobres más pobres. Un presidente con muy poca personalidad, Miguel de la Madrid Hurtado, de 1982 a 1988. Crisis económica, devaluación permanente. En 1985 anunció su adicional al Plan Blecker. Los teocráticos jóvenes economistas proponen aplicar soluciones técnicas basadas en el adelgazamiento del Estado. Su doctrina se llama neoliberalismo. Prácticamente desde Miguel de la Madrid hasta Peña Nieto, la mayoría de los presidentes estudian en escuelas privadas. Deuda externa aumentó más con mucho más con lo que ya tenía en el gobierno de López Portillo. Se promueve la venta de empresas paraestatales en quiebra. Aquí es donde Telmex empieza a hacerse conocida, empieza a tomar varias empresas, donde el gran hombre Carlos Slim empieza a tomar fuerza. Terremoto en 1985 de la Ciudad de México y Mundial de Fútbol. Posteriormente sería Carlos Salinas de 1988 a 1994, toma la continuidad al neoliberalismo, él toma el poder ante la caída del sistema, inflación, lo peor, crisis financiera, fines de 1994, en 1994 devaluación del peso, le quitan 3 ceros al peso con él, o sea, lo que antes era un peso eran 1,000 pesos y un relajo que se hizo, mucha gente quedó muy, muy pobre, muy dañada, hasta le podemos preguntar a nuestros abuelitos que en ese tiempo estaban. Plan de rescate de México de organismos financieros internacionales, pero con condiciones que dañan a la soberanía fiscal y financiera de México. O sea, prácticamente México te veo muy fregado, te presto dinero, pero ya sabes, quiero más a cambio. Reforma fiscal, privatizó la banca, vende a empresarios en ese momento. Nuevo modelo de la privatización de la tierra, ejidos convertidos en nueva propiedad, obliga a permitir la inversión de empresas privadas en la generación de energía, de agua y todo, de luz, energía eléctrica especialmente. Crea Tornasol, un programa social para prácticamente para el pueblo mexicano, para que, o sea, sí estamos pobres, estamos jodidos, pero ahí te da tu despensa, para que sigas viviendo. Se crea el PRD, es asesinado Luis Reinaldo Colosio, que él iba a ser candidato del PRI, pero fue asesinado, pues tomó Carlos Salinas de Gortari. Y aquí también con letras así, si les preguntan, aquí con el 1 de enero de 1994 aparece el Ejército Zapatista de Liberación Nacional en Chiapas, en Selva Lacandona. Se firma el Tratado de Libre Comercio, se crea el COFI, el Telecan, conocido como el Telecan de Estados Unidos, Canadá, Estados Unidos y México. Desde él se empieza a tomar esto, hasta ya sabemos que esto sigue en pie, igual con nuestro presidente de la Cuarta Transformación, y con Salinas se crea
el COFIDE, el IFE y el Instituto Federal Electoral y varias instituciones. Posteriormente, igual en el neoliberalismo, Ernesto Zedillo Ponce de León, de 1994 a 2000, de evaluación a unos días iniciado el sexenio, se elige al primer jefe de gobierno del PRD en la Ciudad de México. Deuda externa subió de 1,600 millones de pesos, inflación del 45%, rescate bancario por medio del FOBAPROA. Prácticamente se vaciaron el dinero de los bancos, de todos nuestros familiares, y prácticamente con él es lo del FOBAPROA, lo más trascendente de cierta manera, pero pues es negativo. Fueron adquiridos por extranjeros varias empresas. En 1994 surge el Ejército Popular Revolucionario y no traigo cash en Chiapas, le dice a una indígena que le ofreció un producto. Y con él se acaba la dictadura de un partido, del PRI, y empieza Vicente Fox Quesada del 2000 al 2006, que prácticamente con él se esperase una gran esperanza por su campaña, lo que prometía, de dónde venía, pero pues lo que él más regaló a los mexicanos fueron sus frases épicas. Líder de la come si te vas, los mexicanos hacen trabajo que ni los negros hacen, yo hago lo que quiera de mi vida porque es mi vida. Frases como esas nos regaló. Con él se crea el Seguro Popular y mayor competitividad electoral, que prácticamente pues había más partidos y empiezan a tomar más sentido, más poder, porque pues ya estaba en ese momento de cierta manera como que cansados del PRI de siempre lo mismo, ¿no? No fuera que el PAN fuera mejor o algo así, sino en México ya estaba cansado de ver al PRI 70 años. Luego, posteriormente, Felipe Calderón Hinojosa, 2006, 2002, David Cadar, que también presidente fue del PAN, o sea, hay 12 años seguidos el PAN. Él así con letras negras, lucha contra el narcotráfico, muchos ejecutados, muchos muertos, muchos con él, reforma a la ley del ISSSTE, seguro médico para la nueva generación, y crisis económica en el 2008, otra vez, y desaparece Luz y Fuerza del centro, con él la extingue. Posteriormente, regresa a Los Pinos el PRI con Peña Nieto del 2012 al 2018, prácticamente pues reforma educativa, reforma energética, reforma política, reforma penal, prácticamente pura reforma según para el bienestar de México, de todos, pero prácticamente detrás de todas estas leyes pues la mancha de este gobierno, y pues y con él se vive una de las peores épocas de violencia de México, inseguridad tremenda, desempleos y todo eso muy fuerte. Y prácticamente como resumen de los últimos 40 años de México, pues el neoliberalismo prácticamente es beneficiarse solo unos pocos, los que tienen los medios de producción de cierta manera, y los demás, gente de media y baja, muy, muy pobre, porque se le quita el gasto público con la corriente neoliberal, y 1980
82 a 2006, a 2018, perdón, neoliberalismo, ya luego ya se acaba Peña Nieto, y ya en la actualidad estamos con nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, donde es la cuarta transformación, donde ha hecho algunas cuestiones para bien o para mal, pero pues por lo menos no ha endeudado al país, no ha pedido dinero prestado y es tiempo. Y pues él no toma como tal el neoliberalismo, pero pues no se puede despedir totalmente, como menciona el profe. Y esto es todo por mi parte. Y disculpa por tardarlos mucho, pero me gusta mucho. No te preocupes, estuvo excelente, muy bien, varios datos interesantes ahí que nos aportaste. No me acordaba del no traigo catch, me recordaste esa parte triste de la historia, como dices, las frases célebres de Vicente Fox. Cabe señalar que Andrés Manuel es candidato desde épocas de Vicente Fox. Había unas riñas y peleas entre Fox y Calderón, digo, entre Fox y Andrés Manuel muy peculiares, etcétera. Pero en términos generales creo que muy completo. No sé si alguien tenga alguna duda, algún comentario. Si no, pues, por hoy la dejamos. Este, otra cuestión, qué otra cosa. Este, mm, no sé, Fer Requena, andarás por ahí, creo que ya se fue. Bueno, luego hablo con ella porque ella ya me mandó una presentación de química. Tal vez veamos química la otra semana. O también, a ver, creo que está acá. Le cambio este. Creo que está igual de peor. Igual lo peor, perdón. No, sí, está bien, está bien. Pues, les digo, nada más. Por hoy creo que ya estamos todos. Subimos estas presentaciones. Gracias a Pablo, gracias a Mario. No sé exactamente qué materias vayamos a ver la próxima semana. Puede que tengo ya preparadas Historia Universal, tengo parte de Geografía, les digo, Ferre que no me mandó de Química, por ahí en esas ondas vamos a estar la próxima semana. Yo les aviso por Classroom, ya saben. Y les voy a subir algunos libritos, hay un librito de historia que el que regalaban un tiempo en la primaria, algo así. Hay un librito que está en digital. Ahorita se lo subo, que es de historia, y les va a servir mucho. ¿Sale? Pues, es todo por hoy, chicos. Sigan estudiando. Independientemente de esto, arma la historia o arriba la historia. No sé, pero súper chingón. La verdad, súper padre. Muchísimas gracias. Y les prometo subir preguntas de historia y subir preguntas de todas las áreas. No he tenido tiempo para eso, pero voy a dejar más ejercicios en el Classroom para ver que vamos avanzando realmente y que todas estas pláticas sirvan de algo, ¿no? Y ustedes sigan estudiando. Muy buena presentación de ambos. Como dice César, chingón. Sale, chicos. Pues ya me despido porque les digo que es cumpleaños de mi mami y voy a tomarme un cafecito y un pasadito con mi mami. Es que, adiós. Nos vemos, chavos. Cuídense mucho. Yo creo que nos vemos. Gracias, Pablo. Sí, claro, gracias a todos. Yo creo que nos vemos el martes. Si no hay cambios, el martes a las 6. Yo creo que vamos a cambiar el horario a las 6 de la tarde. ¿Sale? Nos vemos, chicos. Bye. Dejo de grabar. Y estamos en contacto. Cualquier cosa, estoy al pendiente en el Classroom o algo así.